Hola a todos, soy el Doctor Tío para la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar del día de expiación de Jesucristo y Satanás. Y es que muchos cristianos o que dicen ser cristianos no guardan el día de expiación y otros lo guardan pero no entienden en sí qué significa. En este video voy a cubrir cómo este día es parte del plan de salvación del Señor. Y bueno, no hace mucho leí un artículo de la Iglesia de Dios en los años 60 donde conectaban los días de la Pascua, los panes sin levadura y el Pentecostés con la primera cosecha del plan de salvación del Señor. También conectó la fiesta de las trompetas con el regreso de Jesucristo y la resurrección de las primeras cosechas. Y después el artículo comienza a hablar del día de expiación, que es la siguiente fiesta. El artículo comienza a hablar de Satanás. Yo quiero hablar de Satanás después. Primero voy a leer unos versos del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. Y espero que con leyéndolos tú empieces a formar las ideas correctas acerca de qué tiene o cuál es el significado de este día. Comenzaremos con Levítico 23, verso 26. También habló el Eterno a Moisés diciendo, a los 10 días del séptimo mes, que por lo general cae sea en el mes de septiembre o en el mes de octubre del calendario romano. Y si analizas el nombre de septiembre, suena como séptimo, o sea, el séptimo mes de rotación de la luna. Y es que hay que entender que bíblicamente los meses se cuentan basados en la rotación de la luna en la Tierra y no de la Tierra en el Sol como se hace en el calendario gregoriano. Pero bueno, regresemos a la escritura. Y dice, el mes séptimo será el día de expiación. Aquí tenemos el nombre de esta fiesta. Los judíos lo llaman Yom Kippur, pero bueno, en español es expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Sí, en la iglesia de Dios tomamos ofrendas el día de la expiación. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de el Eterno vuestro Dios. Entonces, en este día es para reconciliarnos, o sea, unirnos con el Señor. En este momento vamos a ir a Juan capítulo 17, verso 20, donde Jesucristo hace una oración, la oración más larga de toda la escritura, y Él la hizo después del día de la Pascua. Y en esta escritura vamos a explorar ese concepto de qué es esa unión entre nosotros y el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y bueno, como mencioné temprano, las primeras tres fiestas se refieren a las primeras cosechas. Jesucristo hizo unos y venían más cosechas a través de los años, inclusive hasta hoy en día. Continuemos en verso 21, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchos cristianos creen que el día de expiación era una fiesta que, bueno, apuntaba hacia Jesucristo, pero ellos no realizan que tiene que ver con unidad entre el pueblo y Dios. Continuemos en verso 22. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y bueno, es claro que Jesucristo estaba orando para que nosotros, los cristianos, seamos una unidad. Continuemos en el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y bueno, es que todos los cristianos verdaderos saben que ellos conocen a Jesucristo porque Dios Padre se lo reveló a ellos. Aquí me gustaría hacer un comentario de cristianidad protestante, donde hablan de la idea de que uno puede llegar a Jesucristo como uno es.
Y no, eso no es falso. De acuerdo a Actos capítulo 2, verso 38, uno debe arrepentirse y cambiar. Y ese paso es muy importante para poder tener una comunión o una unidad con el Señor. Regresaremos a Levítico 23 y continuemos en verso 29. Porque toda persona que no se afligiese en el mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, este día de expiación es un día de afligimiento. Continuemos en el verso 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguno trabajo haréis. Estato perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Aquellos que no guardan el día de descanso no van a saber cómo guardar esta fiesta. Miremos el verso 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a la tarde guardéis vuestro reposo. Y aquí encontramos otra prueba bíblica de que la manera como Dios cuenta el comienzo del día es después de la caída del sol en la tarde. Por lo tanto, esta escritura dice que en la caída de la tarde, el día 9, o sea, en la noche, cuando comienza el día 10, ahí es cuando se guarda este día festivo y se guarda hasta la siguiente tarde a la caída. Y lo que me refiero a la caída es a la caída del sol. El siguiente verso bíblico que leeré será Levíticos capítulo 16, empezando en el verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se harán expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Bueno, pero aquí nos preguntamos, ¿cómo es que uno aflige su alma? Así que vamos a leer Isaías 58, verso 3. En hebreo la palabra aná significa afligirse o humillarse ante el Señor. Esta es la misma palabra que David utilizó en Salmos 35, verso 13, donde dice que afligió su alma con ayuno. Pero hay que tener en cuenta de que uno puede afligir su alma de una manera incorrecta. Leamos el caso de un ayuno incorrecto en Isaías 58, verso 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Eso sí, las dos últimas escrituras conectan el afligimiento del alma con el ayuno. Miremos otro ejemplo en Esdras capítulo 8, verso 21. Y publiqué ayuno allí al río Ahab, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Y bueno, para ser claro en el ayuno, un ejemplo que tenemos en Éxodos capítulo 34, verso 28, el ayuno consiste de no comer, de no tomar o comer. Ahora hay que utilizar lógica porque hay personas que tienen condiciones médicas por las cuales no podrían hacer un ayuno. Lo más importante es tener la actitud correcta. Y bueno, es que la gente en el Antiguo Testamento tenía la actitud incorrecta. Continuemos leyendo en el verso 4 de Isaías 58. He aquí para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Está el ayuno que yo escogí, que el día aflija el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de sicilio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, el día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad,
soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas el pan con el hambriento. Bueno, la lógica aquí es que si no se gasta dinero en comida en ese día, es para que compartan eso con el hambriento. Y a través del ayuno también las personas conozcan o sepan qué es lo que es tener hambre, para así tener un corazón más de poder compartir. Continuemos el verso. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como en el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Y es que es importante que cuando aflijamos nuestra alma tengamos en cuenta el bienestar de los demás. Continuemos en el verso 9. Entonces invocarás y te irá el Eterno, clamarás y dirás a él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y es que es muy importante que nuestra forma de expresión día a día sea una manera humilde. Verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y sacaréis el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como en el mediodía. El Eterno te pastoreará siempre, y en la sequía saciarás tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca fallan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando nosotros ayunamos, nos pone en un estado de mente donde queremos ayudar y contribuir al bienestar de los demás. Además de esto, el ayuno nos pone en un estado de mente que necesitamos para salvación. Y es que nos da humildad, nos da dolor piadoso que nos causa buscar los caminos del Señor y que debido a la falta de estos, el mundo va a terminar de una manera catastrófica cuando Jesucristo regrese. Pero bueno, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, Jesucristo sí quiere que también ayunemos. Miremos Mateo capítulo 6, empezando del verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es curioso que hace un par de días me mostraron un reporte donde algunos judíos en particular decidieran no bañarse en este día. O sea, en el día de Yom Kippur, como así lo llaman ellos. Y tengan eso en cuenta cuando leamos el verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, es muy importante tener una presentación muy correcta en ese día. Y aunque tú estarás afligiendo tu alma y tu cuerpo, y la idea es que junto a tu cuerpo y tus vestidos estén de una manera apropiada, que se vean limpios, que se vean correctos y que nadie sospeches que dentro de ti, bueno, tú estás sufriendo porque tienes hambre y estás humillándote ante el Señor. Entonces, cuando tenemos nuestro ayuno, tenemos en mente el dolor y el sufrimiento de los demás y al mismo tiempo internamente estamos afligidos, pero ante el mundo ellos nos ven como si estuviéramos sin necesidad, porque vamos a estar limpios y vamos a estar bien presentados. Aunque ayuno es mandado en el día de aflicción, ayuno se puede practicar y se debe practicar a través del año. Leamos Mateo 17, verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe,
porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y el caso es que Jesucristo tenía la expectación que los cristianos iban a ayunar, no solamente en el día de expiación, pero a través del año. Leamos Marcos capítulo 2, verso 19, donde le preguntaban por qué los apóstoles de él no ayunaban cuando él estaba presente. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y bueno, en el día de aflicción, obviamente se hace ayuno, pero ¿qué tan seguido un cristiano debe ayunar? Bueno, la escritura no da ninguna instrucción acerca de qué tan seguido hay que hacerlo, pero tenemos ciertos ejemplos. En 2 capítulo 11, verso 27, nos damos de cuenta de que Pablo ayunaba seguido. En Actos 10, verso 30, sabemos la historia de Cornelius, donde él, oraba y ayunaba, y Dios le pedía a Dios y Dios le dio una respuesta. Si miramos a Daniel en el capítulo 10, nos damos de cuenta de que cuando él quería hacerle preguntas al Señor y saber ciertas cosas, él ayunaba. Históricamente, en los 60, 70, 80, la iglesia sugería que, los cristianos debían al menos ayunar una vez al mes. Y tengo un artículo de aquellos días de la iglesia donde es como una guía para el ayuno, o un ayuno efectivo, por decirlo así. La primera sugerencia es que hagan ayuno seguido. Y las personas que hacen ayuno seguido, cuando llega el día de la aflicción, a ellos no les cuesta mucho, es que ya están acostumbrados. También personas que toman café, los que toman café, para ellos es un poco más difícil. Ahora, quiero ser claro, no estamos prohibiendo café, sino solamente estoy comentando que personas que les gusta tomar café, el día que ellos no lo toman, pues muchos de ellos a veces sufren de dolor de cabeza. Y el ayunar también nos da control propio. Pero sigamos leyendo más escrituras acerca de esta celebración o este día. Número 29, verso 7. Y en el 10 del mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Miremos también Levítico 16, verso 29. Y esto tendréis por estato perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces este día es muy diferente a las otras festividades donde uno puede preparar su comida, pero en esta obviamente eso no aplica. Ahora es importante también notar que en este día uno puede ayudar a otros, ya que en el día de descanso uno puede servirle a los demás. Miremos Mateo 12:12. En la segunda parte, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y sí, uno puede ayudar a otros, y es más, hasta uno tiene que ayudar a sus propios hijos para darles de comer, ya que los bebés y los infantes, ellos no van a estar en ese ayuno. Pero lo que quiero dejar bien claro es que de acuerdo a Mateo 12, verso 5, Jesucristo le dio autoridad a los cristianos a poder obrar o trabajar en la obra del Señor en el día de descanso. Ahora es interesante que en Actos capítulo 27, verso 9, Pablo se refiere al día de expiación como el día de ayuno. Y Lucas hace una referencia al día del ayuno, que obviamente es el mismo día de expiación.
Y entonces Lucas, quien era un gentil, le estaba escribiendo a gentiles y estaba refiriéndose al día de ayuno. Por lo tanto, uno puede concluir que los gentiles guardaban el día del ayuno, o sea, el día de la expiación, y que los cristianos modernos dicen que, bueno, un cristiano no está bajo la obligación de guardar las fiestas del Señor, porque de acuerdo a ellos, eso eran solo fiestas judías. Pero bueno, como establecimos, el propósito del ayuno es humillarnos ante Dios, recordar la necesidad ajena, pero también recordar nuestra dependencia en el Señor. Y es que si tenemos todo, incluyendo comida y bebida, es posible que nos olvidemos del Señor. Hace no mucho hice una predicación donde enseñé acerca de un concepto que está en Salmos capítulo 30, versos 8 y 9. El deseo del salmista es no ser pobre porque no quiere tener la necesidad de robar y de repente de esa manera terminar blasfemando el nombre del Señor. Pero tampoco quiere muchas riquezas porque no quiere olvidar y llegar a un momento donde no se acuerde del Señor. Entonces, las fiestas del Señor no solo nos enseñan el plan de salvación del Señor, pero también nos ayudan a romper la rutina. Aunque, bueno, es cierto, cada séptimo día guardamos el día de descanso. Esta celebración nos pone en nuestro lugar, humildes ante el Señor. Y bueno, el Señor nos hace responsables de nuestros propios pecados, aunque es cierto que el demonio está constantemente influenciando y él tiene gran parte de la culpa del camino que hayamos tomado. Es importante arrepentirnos y tomar responsabilidad por nuestros propios errores. Y hay que tener estas ideas muy claras y presentes para poder tener la mentalidad correcta y humillarnos ante el Señor en este día de ayuno. Me gustaría hacer una referencia a lo que el Dr. Herman Hay escribió hace mucho tiempo. Y bueno, yo lo llegué a conocer o al menos tratar un par de veces. Bueno, en la revista de las Buenas Nuevas, en enero de 1959, él escribió que el día de la expiación es un día en el año donde el Señor ordena a todo su pueblo a guardar el ayuno. Bueno, voy a adicionar que no es un mandamiento para ayunar, pero para afligir el alma. Y continúa el artículo, dice que en Levíticos nos ordena que no debemos laborar ese día y que los cristianos deben congregarse en donde sea posible. Y que no deben tomar nada ni tomar ningún jugo. Bueno, en aquel entonces ellos creían que tomar agua se podía, pero después se dieron de cuenta que tampoco podían hacer eso. Pero concerniente a infantes y a bebés, bueno, como no hay instrucción, entonces a esos sí se les puede dar de comer y de tomar en ese día. Y que a los niños, a como ellos entendieran, se les podía enseñar. En particular, en mi familia, yo comencé fue negándole a ellos el acceso a dulces y manjares en ese día en particular. Este Dr. G recomendaba comer en moderación el día anterior de la expiación. Ahora, en esa nota, he sabido que los judíos tienen la práctica de comer mucho el día anterior de la expiación. En mi familia, nuestra experiencia es, bueno, sí uno le da hambre ese día, pero sed es lo más fuerte. Y bueno, cuando predicas, pues no puedes tomar agua, lo cual lo hace más difícil. Pero bueno, lo he hecho en el pasado, así que supongo que hoy lo voy a lograr hacer también. Bueno, y concerniente a los judíos, es de acuerdo al Talmud el que les instruye a ellos de comer un poco más el día anterior de comenzar el día de expiación. Pero bueno, el asunto del ayunar confunde a muchos, así que voy a leer varias escrituras. Voy a comenzar con Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Aquí Moisés está hablando. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces Moisés, bueno, tuvo 40 días y 40 noches que no tomó ni bebió. Ahora vayamos al libro de Esther, capítulo 4, versos 15 y 16.
Allí Esther le pide a Mardoqueo que le comunique a todos los judíos que viven en el área que ayunen, no coman ni beban por 3 días ni 3 noches. Entonces el ayuno es de abstenerse de comer y beber. Otro ejemplo donde la gente utiliza el ayuno para humillarse ante el Señor lo encontramos en capítulo 3 de Jonás, versos 1 al 10, donde los ciudadanos de Nínive escogieron el ayuno para inclinarse y humillarse ante el Señor. Y lo curioso es que estos no eran israelitas, estos eran gentiles, los cuales estaban tratando de acercarse al Señor. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Actos capítulo 9. Esta es una historia de Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saúl, y él iba en caminos a Damasco a apresar cristianos para llevarlos para Jerusalén, donde iban a ser ejecutados. Pero como sabemos, el Señor se le presentó a él. Ahora leamos. Comenzando en el verso 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que levantándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La cosa es que nadie le ordenó a él que hiciera ese ayuno, pero después de haber tenido esa experiencia que le abrió los ojos, bueno, primero se los cerró y después de eso así pudo ver la verdad. Y es que imagínense, bueno, él se encontró con el Señor quien le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo reflexionó y se arrepintió y quiso cambiar. Y decidió que un comienzo apropiado sería con un ayuno. Todo este tiempo él estuvo ciego, pero bueno, sabemos que después su vista fue restaurada. Ahora hay diferentes ritos y ceremonias asociadas con el día de expiación. Vamos a Éxodo capítulo 26. Yo entiendo que esto no es muy excitante leer estas partes, pero leeremos un poco en el Antiguo Testamento. Después de eso vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a conectar todo esto. Empezando en verso 31. También harás un velo azul, púrpura, carmeles y lino torcino. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre los 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capitetes de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meteréis allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo en el candelero enfrente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Tengan muy en cuenta lo que acabamos de leer porque es la fundación de lo que está hablando la siguiente escritura, que está en Hebreos empezando en el capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo, el velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Entonces, el lugar santísimo representa el trono de Dios. El arca, dentro de ella estaban las tablas del 10 mandamientos y otras cosas. La cobertura del arca se le llama la silla de misericordia y allí es donde Dios se manifestaba. Ahora vamos a Éxodo capítulo 25 a leer más detalles acerca de la silla. Verso 10. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Un codo es alrededor de 46 centímetros, al menos eso creemos. Su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio.
y la cubrirás de oro por adentro y por afuera. Verso 18. Harás también 2 querubines de oro. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los 2 querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Como sabemos, Dios le dio todas estas instrucciones al pueblo de Israel, más específicamente a los hijos de Aarón, para que ellos sirvieran como sacerdotes en el santuario y también que ellos hicieran todos los sacrificios de parte de todo el pueblo. Me gustaría comentar que el día de la expiación era el único día que Aarón era permitido entrar en el lugar más santísimo. Leamos Éxodo 30, comenzando en verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derraméis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Eterno. Bueno, ahora leamos estas cosas en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, verso 6. En la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y es que en aquel entonces la gente no tenía acceso, pero pues ahora las cosas han cambiado y todos tenemos acceso a través de Jesucristo. Pero bueno, continuando, antes de que el sacerdote entrara a este lugar, ellos tenían que bañarse. Leamos Levítico 16, empezando en el verso 4. Se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son sus santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces el sacerdote era requerido tomar un baño para ser considerado como limpio, para poder ponerse las vestiduras. El baño es una representación de tener una conciencia limpia hacia Dios. Después él tenía que sacrificar un toro por sus pecados. Luego rociar sangre sobre la silla de misericordia. Sus vestiduras blancas representan el caminar o tener una vida correcta ante Dios. Puedes leer algo de eso en Revelación capítulo 19. Y si lees Revelación capítulo 5 verso 8 o Salmo 141 verso 2, te das de cuenta que los inciensos representan oración. Ahora, Hebreos 9 o Romanos 3:25 nos dan a entender que la sangre representa cómo los pecados son perdonados. Y Aarón, quien era el sumo sacerdote, era un tipo de Jesucristo y que Jesucristo ahora es nuestro sacerdote. Ahora, él no era como Jesucristo, ya que él tenía que bañarse para prepararse.
Pero Jesús no necesitaba baño, ya que él vivió una vida sin pecado y de esta manera calificó para ser un sacrificio humano para toda la humanidad a través de su muerte. La cortina en el templo que reemplazaba el tabernáculo que leímos en Éxodos, después de la muerte de Jesucristo fue roto en dos. Ahora leeremos Mateo 27 empezando en el verso 5. Recuerden lo que leímos en Éxodos, donde el lugar santo y el lugar más santo, estos eran construidos en algo que nosotros conocemos como una tienda de campaña en nuestros días, o mejor dicho, con carpas. Después esto fue reemplazado por el primer templo que fue construido por David y después de que fue destruido, el segundo templo fue construido bajo la autorización del rey Ciro, que era de Persia. Y este templo es conocido como el segundo templo. Este mismo templo fue el que Herodes el Grande expandió y algunos lo llaman, por decir en sí, el tercer templo, pero en sí esto es bajo la época del segundo templo. Porque bajo Herodes no fue destruido, pero sí fue amplificado. Pero bueno, regresemos a las escrituras. Vamos a Mateo 27, esta vez comenzando en el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En verso 50, el rasgamiento del velo significa que nosotros tenemos acceso al lugar más santo que está en el cielo a través de la oración. Ahora me gustaría que fueran a Hebreos capítulo 10 y voy a hacer un comentario que no está en mis notas, y es que de acuerdo al Talmud, los hebreos o los judíos tuvieron problemas en el templo desde el evento de la muerte de Jesucristo hasta el momento en que el templo fue destruido. Y es que la muerte de Jesucristo causó cambios. Entonces, como dije, vamos a Hebreos 10, empezando en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre las cosas, sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recuerden, estamos hablando del día de expiación, por lo tanto, no debemos enfocarnos en nosotros mismos. Y esto es lo que Dios nos enseña a través de Pablo en el libro de Hebreos, ya que creemos que Pablo fue el que escribió o dictó el libro de Hebreos. Pero bueno, continuemos en verso 25. No dejando de congregárnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más como ves que el día se acerca. Y esto no solo significa para la fiesta de tabernáculos, eso también aplica en la fiesta de tabernáculos y cada día de descanso. Continuemos en el verso 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, en cuestiones de tener un contacto más directo con el Señor, vamos a leer algo que Jesús dijo en Juan capítulo 16. Empezando en verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará,
Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibéis, para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que clamaré, os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Este contacto con Dios Padre, las personas que vivían esperando por Jesucristo y su resurrección, no lo tenían. Entonces, las personas del Antiguo Testamento tenían sus palabras y tenían un acceso limitado al Señor. Pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo quien se sacrificó por nosotros. Vamos al capítulo 16 del libro de Levíticos. Allí encontraremos instrucciones más detalladas de los sacerdotes en cuestión del día de expiación. Levíticos 16, empezando en el verso 32. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Como recordamos en el verso 4, él primero tiene que ducharse o bañarse. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. Pero, ¿qué tenía que hacer él antes? Bueno, vamos a verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrios para la expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Como sabemos, Jesucristo tuvo una vida sin pecado, entonces esta parte no le aplicaba a Jesucristo. Pero los sacerdotes humanos, ellos sí tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados para poder ocupar la oficina del alto sacerdote en este día. Continuamos en el verso 7. Después tomarán los 2 machos cabrios y los presentarán delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y echarán suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrios, una suerte por el Eterno y la otra por el Azazel. Entonces, inclusive el Aarón ni siquiera sabía cuál iba a representar a Jesucristo de estos 2 animales. Ahora, en verso 8, está el Azazel. Este es el macho cabrio que los comentaristas dicen, bueno, este es el demónico o el que representa al demonio. Y muchos tienen la pregunta porque creen que este macho cabrio, Azazel, él hace expiación, pero no, él no hace expiación. Leamos verso 10. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarán vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Esta palabra de reconciliación que aparece aquí no es la misma palabra de reconciliación que aparece en Levítico 23. La palabra hebrea que aparece en este verso es la 3732. Kateor, que es la palabra que tal vez la estoy pronunciando de una manera incorrecta. Y cuando la comparamos con la palabra que aparece en Levítico 23, que es la 3725, y que yo la pronuncio Koporon, por lo tanto los judíos llaman este día el día de Yom Kippur, estas dos palabras no son la misma palabra. Algunas Biblias traducen el concepto de que el Azazel es para hacer reconciliación, pero no para hacer reconciliación por la gente. O sea, hace parte del proceso, pero en sí no hace reconciliación. Es que cómo esto funciona, o sea, cómo Satanás forma parte del proceso de reconciliación. Bueno, lo hace removiendo a Satanás. De esta manera, Él ayuda al proceso de reconciliación con Dios. Entonces, para ser uno con Dios, el factor que nos causa cometer pecado, en este caso, Satanás debe ser culpable por sus propios pecados. Pero eso no nos quita los pecados de los cuales nosotros somos culpables. Entonces hay que tener bien claro que el Azazel, él no está ahí para quitarnos nuestros pecados, o bueno, eso no era lo que él representaba. Y para que la humanidad sea uno con Dios, bueno, es necesario que el demonio sea quitado. Por eso en el reino de 1000 años, el demonio va a ser atado y va a ser quitado para que él no sea un factor del cual cause la gente a cometer pecado. Es más, hay un rabino judío por el nombre Bonomanekjim, el cual describía al Azazel como el ángel de la muerte. Esta no es ninguna idea nueva, es más, ni siquiera la iglesia en los años 50 o 60, ellos también la copiaron. Y alguien, si quiere, podría investigar la enciclopedia judía y allí encontrará diferentes ideas acerca de lo que estamos hablando. Ahora, me gustaría adicionar algo que encontré en esa enciclopedia judía que me pareció interesante y lo compartiré con ustedes. Y habla de que en el día de la expiación los judíos piadosos, ellos deben olvidarse de su carne y olvidarse de todo odio, de todo sentimiento maligno y de todo pensamiento malvado. Y ocuparse o enfocarse en cosas espirituales únicamente. Y bueno, como no tenemos que preocuparnos en ir a preparar comida, entonces tenemos más tiempo para enfocarnos en las cosas espirituales en este día. Bueno, regresemos a Levíticos 16, esta vez al verso 15. Después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, esto es adentro, en el lugar más santo. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y hará hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel.
Y es que a través del año los pecados de Israel eran simbológicamente transferidos al tabernáculo. Y una vez al año los pecados tenían que ser simbológicamente eliminados o quitados para que Dios pudiera continuar con el pueblo. Y es que los pecados separan a los humanos de Dios. Eso lo sabemos porque Dios es santo, de acuerdo a Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y bueno, es que los pecados nos separan de Dios, el cual es santo. Y por eso Jesucristo murió por toda la humanidad y Él asumió la oficina del alto sacerdote en el cielo. Ahora vamos a ver diferentes cosas en el libro de Hebreos. Así que por favor vayan al capítulo 5 de Hebreos. En el verso 1 vemos que el sumo sacerdote era tomado entre los hombres y era para presentar ofrendas y sacrificios por pecados. En el verso 2 indica que esos sacerdotes también estaban rodeados por debilidad. En el verso 3 indica que ellos deberían ofrecer por sus propios pecados también, así como también por los pecados del pueblo. En el verso 4 nos damos de cuenta de que Dios los escogía, ya que ningún hombre podía asignarse a sí mismo esa oficina. Y en el verso 5, de la misma manera, Jesucristo mismo no se asignó la oficina de sumo sacerdote de Melquisedec, pero no, el que lo asignó fue el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en los versos 6 y 10 es donde nos indica que Dios fue el que lo ordenó a la oficina de sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y regresamos al verso 7, y este Cristo, en cuanto a los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuchen esto muy importante, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero cuanto no os habéis hecho tardos para oído. Bueno, la cosa es que desde el periodo de Aarón hasta el tiempo de Jesucristo siempre hubo un sacerdote, un hombre que siempre ocupaba la oficina del alto sacerdote. Y esto fue así hasta que Jesucristo se convirtió en nuestro gran sacerdote. Continuemos hablando de Jesucristo. Vamos a capítulo 2 de Hebreos, verso 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, continuando en Hebreos, vamos a capítulo 6, ahora el verso 20. Y esto está hablando de recibir la promesa, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora brincamos a capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Bueno, ahora vamos a ir al libro de Levíticos en el capítulo 16, empezando en el verso 17. Lo que vamos a leer allí lo vamos a conectar con Hebreos capítulo 9. Bueno, comenzando en verso 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno y lo expiará, y tomará la sangre del becerro
y la sangre del macho cabrio y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con el dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora continuamos en Hebreos capítulo 9, verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahora aquí brincaré al verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, como vemos, este macho cabrio que es mencionado, ese representa a Jesucristo. Y si miramos verso 16, nos damos de cuenta de que Jesucristo era necesario que Él muriera. Ahora brinquemos al verso 26. De esta manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con pecado para salvar a los que le esperen. Y bueno, debido a la misericordia, Jesucristo hizo expiación por nosotros. Por eso podemos leer Proverbios capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor hacia el Eterno los hombres se apartan del mal. Como sabemos, Jesucristo murió por nuestras iniquidades, y eso fue claramente profetizado. Eso lo podemos leer en Isaías capítulo 53, versos 1 al 8. Entonces el Antiguo Testamento era bien claro que Jesucristo iba a hacer expiación por nosotros. Y Dios lo hizo por amor hacia nosotros. Leamos primera de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, en la Pascua nosotros sabemos que Jesucristo, es el Cordero que es sacrificado por nosotros. Y sabemos que Él fue sacrificado solo una vez. Pero entonces, ¿por qué hay otra ceremonia que representa el sacrificio de Jesucristo? Bueno, como sabemos en la Pascua original que sucedió en Egipto, solamente el pueblo de Israel fue el que pasó o que fue rescatado de Egipto. Y en este tiempo sabemos que, Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero si nos damos de cuenta, el rebaño, el pueblo cristiano verdadero, es un rebaño pequeño. Podemos leer eso en Lucas 12. O sea, nosotros somos una minoría. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Como sabemos, Satanás es el rey de este siglo y él ha engañado a todo el mundo.
Y no lo digo yo, léelo en 2 capítulo 4, verso 4. Entonces, la gran mayoría del mundo están cegados y ellos no han sido cubiertos por el sacrificio de Jesucristo. Pero el sacrificio de Jesucristo fue para todos. Y esa sangre de sacrificio cubre a todos en esta edad, o en este siglo, o en el siglo que viene. Entonces, esta representación de este sacrificio, bueno, sucede después de la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas, en especial a la última trompeta, es cuando los cristianos son transformados. Y con ese gran evento termina la era de la iglesia. En la ceremonia, los dos machos cabríos, el uno representa a Jesucristo y ese es sacrificado, y después de eso el otro, el Azazel, él es llevado al cautiverio, al desierto. Por lo tanto, Jesucristo no toma los pecados de Satanás. El sacrificio de Jesucristo son para todos los humanos, pero no aplica hasta que Dios los llame y les permita arrepentimiento. Y aquí es la gran confusión. Los cristianos, bueno, nosotros somos cubiertos por el sacrificio de la Pascua. Así como en los tiempos antiguos, el único que fue liberado fue Israel. Pero Levíticos tienen la ceremonia en Levítico 16, donde tienen los dos machos cabríos. Y el día de la expiación viene después del final de la era de la iglesia. Y como mencioné temprano, la era de la iglesia termina en la representación de las trompetas, que es una fiesta que sucede en el séptimo mes en el primer día. Y en el día 10º del mismo mes, de ese séptimo mes, viene la fiesta de expiación. Bueno, conmemoración de la expiación. Y en esa ceremonia entonces vemos que un macho cabrío toma los pecados de la gente. Y esto representa que Jesucristo también pagó por los pecados de esa gente. Y que son aquellos que va a llamar Dios después de la era de la iglesia. Bueno, regresemos a Levítico 16, continuamos en el verso 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y del altar, ya esto es con el macho cabrío que pues representa a Jesucristo, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Recordemos que Satanás tiene culpabilidad en nosotros cometer pecados. Eso no significa que nosotros no tenemos culpa. Vamos a leer algo donde demuestra que Jesucristo dio a entender que Satanás tiene parte o tiene culpa en los pecados de la humanidad. Juan, capítulo 8, empezando verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, entonces Jesucristo tomó nuestros pecados, Él quien era inocente, y Él murió por nosotros, porque pues el pago o la penalidad por el pecado es la muerte, de acuerdo a Romanos capítulo 6, 23. Y bueno, Satanás es el creador del pecado, y él influenció y todavía continúa influenciando a la humanidad a cometer pecado. Por eso, simbólicamente, los pecados son puestos sobre Satanás y él entonces es removido de la humanidad.
Y obviamente Satanás no puede pagar por nuestros pecados, pero él sí va a cumplir la condena por sus propias culpas. Y Jesucristo es el único que puede pagar por pecados. Y el que rechaza a Jesucristo, bueno, ellos van a morir una segunda muerte. Pueden leer eso en Revelación capítulo 20, verso 14 o 21, capítulo 21, verso 8. Y estas personas son muy diferentes de aquellas que han aceptado a Jesucristo en esta época. Leamos en Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como ven, nosotros éramos esclavos bajo el pecado porque éramos influenciados para hacer lo que Satán nos dijera que hiciéramos. Pero, ¿qué va a suceder con Satanás cuando Jesucristo regrese al final de la era de la iglesia? Bueno, es lo que se conoce como el milenio o el reinado milenial de Jesucristo. Vamos a Revelación capítulo 20. Empezando en el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Como sabemos, en la ceremonia del día de expiación, un hombre fuerte ata al cabrio macho que representa a Azazel y lo lleva. Continuemos en Levítico 26. El que hubiera llevado el macho cabrio a Azazel llevará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Por este verso también podemos decir que este no se está refiriendo a Jesucristo, ya que este hombre para poder entrar al campamento tiene que lavarse porque pues ha tocado algo impuro, mientras que Aarón él tiene que bañarse antes de tocar el cabrio que representa a Jesucristo, o sea, lo que es puro. Pero bueno, concerniente al hombre que toca el Azazel, si miramos en diferentes partes en el libro de Deuteronomy o el libro de Levíticos, específicamente el libro 15, nos damos de cuenta de que cuando alguien ha tocado algo que es impuro, él debe lavarse. Y es que hay muchos versos acerca de esto en solo el capítulo 15 de Levíticos. Y para limpiar esa contaminación o inmundicia, la única manera es lavándose y aislándose hasta la noche. Bueno, de acuerdo a esta lógica es que la iglesia en el pasado como en el presente enseñamos que este macho cabrio representa a Satanás. Y aunque Satanás no puede quitar el pecado, es necesario que él sea removido de la humanidad para que la humanidad entera se pueda acercar al Señor. Y como en el milenio el demonio va a estar expulsado por 1000 años, entonces la gente va a estar más dispuesta a acercarse al Señor. Y como no estaremos sobre su influencia, entonces es más fácil para nosotros estar en unión con el Señor. Pero bueno, ahorita Satanás está libre, él influencia al mundo y también trata de influenciarnos a nosotros. Pero pues nosotros tenemos o buscamos una comunión con el Señor. Y una de las razones por la cual ayunamos es para poder tener una conexión más enfocada con el Señor. Ahora, los días santos por lo general se les llaman los días de fiesta, porque por lo general en esos días nosotros comemos y compartimos tiempo con amistades que por lo general no podemos hacerlo. Pero en este día, el día de expiación, el enfoque debe ser más en la parte espiritual.
Es más, los judíos consideran que este es el día más santo de todos. Claro, la Biblia no enseña esto, pero pues la Biblia nos da una clave que obviamente no se trabaja en este día y no, inclusive no se saca tiempo ni para preparar comida. Ahora, concerniente de Jesucristo ser nuestro sacrificio, me gustaría ir a leer Revelación capítulo 5, empezando en el verso 9. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El día de expiación es una reflexión o una representación de esto. Miremos rápidamente Revelación capítulo 20, el verso 5, la segunda parte. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Como sabemos, la resurrección es un evento que sucede en la séptima trompeta. Y sobre esas personas, bueno, sabemos que porque ellos fueron justificados por la sangre de Cristo, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y así como el día de la Pascua, también este día de expiación nos recuerda el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y también nos recuerdan que todos no han aceptado ese sacrificio hoy en día, pero que en un futuro también tendrán la oportunidad de aceptar ese sacrificio. Y el proceso de ayunar nos recuerda que nosotros no somos suficientes, que nosotros no somos inmortales y que nosotros no nos podemos salvar a sí mismos o a nosotros mismos. Si miramos a Romanos 3:23, nos dice que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O si miramos a Proverbios capítulo 20, verso 9, también dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y es que nosotros no podemos quitar nuestro pecado sin el sacrificio de Jesucristo. Bueno, ahora vámonos a Primera de Juan. Allí voy a leer unos versos, van a ser los últimos versos que voy a leer. Y es que hay muchas personas que ellos creen que no cometen pecado. Leamos 1 de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Recordemos que Satanás, él miente y él fue el padre de la mentira. Él empezó engañando. Y por eso es que él es representado en esta ceremonia. Él tiene parte en el hecho de que nosotros hayamos errado. Por lo tanto, él debe pagar la condena por los pecados que él ha hecho y por hacernos causar que pequemos. Continuemos en verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es bien claro que necesitamos a Jesucristo para poder hacer expiación por nuestros pecados. Algunos han aplicado la sangre de él ahora, pero la gran mayoría no lo ha hecho y lo hará después. Este Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, verso 23, que nosotros debemos estar en unión con el Señor, con Dios. Entonces, el día de la expiación es una imagen de esta unión que tenemos con el Señor. Y también es una imagen de que Satanás no se va a salir con la suya. Y va a recibir juicio por esto.
Él no va a ser destruido o algo así, pero él va a sufrir por 1000 años y después de eso, él va a recibir su otro castigo. El Día de la Expiación es un festival muy importante, que es demasiado positivo y es muy inspirador para los cristianos. Este día también ayuda a revelarnos el plan de salvación del Señor. Y si obedeces lo mandado por el Señor en este día, entonces esto te va a acercar mucho más a Él. Niégate a ti comida y bebida, pero no te niegues la relación con el Señor. Guarda este día hoy y continúa guardándolo todos los años. Es parte del plan de salvación de Dios para ti, para tu familia, para los que tú quieres y para todos aquellos que Dios ha llamado en esta era y aquellos que Dios va a llamar en la era futura. Cuando vivas los días día a día, entiende que a veces las cosas van a ir bien y a veces las cosas van a ir mal y que Satanás va a continuar por el momento inmediato influenciando y poniendo malos pensamientos. Pero ese Satanás va a tener que cargar con su culpa y su castigo. Y este día nos ayuda a tener esta imagen muy clara. Y aún más importante, también hay que recordar que, bueno, vamos a tener salvación y que vamos a poder reinar con Jesucristo por siempre y siempre. Por lo tanto, guardemos los días santos del Señor. Es una manera como Dios revela su plan de salvación y a través de estos días santos podemos conocer cosas que muchos quienes profesan ser cristianos no tienen entendimiento o esperanza. Espero que les haya dado ciertas cosas para que consideren en este día, en el plan de salvación del Señor. Este fue el Dr. Teal para la Iglesia de la Continuación de Dios.